Las elecciones que el próximo 4 de mayo se van a celebrar en Madrid comenzaron con un eslogan: socialismo o libertad, que días después fue cambiado a otro eslogan muy similar: comunismo o libertad. Ayer, día del libro, el grupo de comunicación con más audiencia del país lanzó un eslogan muy parecido: esto va de demócratas contra neofascistas. Bueno, yo soy madrileño, y no voy a hacer apología de ningún partido político en este vídeo, donde lo que pretendo es hacer una reflexión sobre un fenómeno que me tiene bastante molesto, que es la percepción que tengo yo como madrileño, que lleva 22 años viviendo en Madrid y que siente que vive en una ciudad abierta, liberal, tolerante. Liberal no hablo en un sentido económico, estoy hablando en un sentido moral. Tolerante, y que en estas elecciones, no es un fenómeno muy antiguo, no quiero hacer ver que haya descubierto el Mediterráneo, pero en estas elecciones especialmente hay tal nivel de crispación entre los políticos que parece que es todo lo contrario, es decir, que los votantes a los que se dirigen son todos una panda de intolerantes, ¿no? Y a veces es cierto que viendo Twitter y otro tipo de redes sociales puede dar la sensación de que están en lo cierto. Y precisamente este vídeo, esta reflexión en la que les invito a que me acompañen, lo que pretendo es precisamente defender lo contrario, que no debemos creernos lo que nos venden los políticos. Me da igual el signo político que sean, izquierda, derecha, me da igual. Los madrileños no somos gente intolerante, los madrileños no somos gente radicalizada, los madrileños no estamos crispados, los madrileños somos perfectamente gente que se respetan los unos a los otros y que vivimos en un ambiente perfecto de armonía entre nosotros, y es una ciudad donde se vive bien. Y no vamos a permitir, yo creo, es lo que me gustaría transmitir, que vengan los políticos a romper ese clima, a romper esa forma de ser que tenemos los madrileños, imponiendo pues esa crispación que a veces lo nota uno ya en las conversaciones, es decir, como hay, y lo vamos a ver ahora quiero tratar ciertos temas, pero como hay esa continua propaganda de radicalización en los medios de comunicación, en los políticos, da la sensación de que al final van a conseguir que sea imposible hablar con alguien de ideología opuesta. Y no es así, es decir, yo tengo amistades con las que hablo perfectamente de todo tipo de temas, y parece que cuando se llega a los temas políticos tiene que andarse uno con pies de plomo, es decir, es capaz de hacerle a un amigo, a un familiar, una revelación sobre algún tipo de intimidad sin problema, y parece que no puedes hablarle de política con sinceridad ni de tu sentir sobre la política, porque como tienes una ideología opuesta o una forma de pensar distinta va a suponer un problema. Yo no quiero que eso ocurra, y por lo tanto me gustaría repasar cómo veo yo o como he visto yo desde el inicio de las elecciones hasta ahora, lo que está ocurriendo en campaña y aquello que yo creo que debemos sacar de conclusión, más allá de las ideologías de cada uno, que yo por supuesto tengo mis ideas y creo que quien siga el canal puede más o menos intuir cuáles son, pero voy a tratar de ser objetivo dentro, por supuesto, de que es inevitable mi subjetividad. Bueno, entonces, si la pregunta es si esto es una cuestión de demócratas o neofascistas o es una cuestión de comunismo o libertad, yo creo que la respuesta es que esto son unas elecciones que evidencian que la gente, que el sentir popular es de hartazgo con los políticos. Nos ha pasado, yo creo, durante la pandemia, y estas elecciones son un bis. Estamos hasta las narices de unos políticos que, más allá de su trabajo, que debería ser proponer soluciones a los problemas de la ciudadanía, más bien ellos serían el primer problema para la ciudadanía con su incompetencia, que produce problemas. Por ejemplo, ha producido problemas evidentes en la gestión de la pandemia, y creo que esto va también, es transversal, izquierdas, derechas, todos han cometido errores que en este caso se han materializado en vidas humanas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo empezaron las elecciones? Bueno, hay que recordar que las elecciones comenzaron con el PSOE y Ciudadanos empezando varias mociones de censura en varias regiones de España, ¿no? El caso más evidente fue el de Murcia, que además se complicó, ¿no? Y ante esta amenaza, Ayuso, la misma mañana en la que se anunciaron estas mociones de censura, que ya digo, más tarde se complicaron, Ayuso, que estaba gobernando en Madrid con Ciudadanos en el gobierno y que había tenido constantemente pulsos con el gobierno central sobre la gestión de la pandemia y pulsos con su vicepresidente Aguado de Ciudadanos también sobre la gestión de la pandemia, rompió el pacto de gobierno y convocó unas elecciones que primero iban a ser impugnadas en los tribunales, pero que finalmente, ¿no?, con el registro de 2 mociones de censura, pero finalmente se demostró que no, que las elecciones eran perfectamente legales y que esas mociones de censura habían sido realizadas después.
cosa que a mí me hizo pensar que quizás la mesa que aceptó esas 2 mociones de censura estaba prevaricando, pero eso fue sencillamente un pensamiento. El caso es que Ayuso ya desde el primer momento lanzó el mensaje de socialismo, libertad, que es más tarde cambió por comunismo, libertad, lo cual ya es plantar una raya y poner 2 posiciones distintas, una en un extremo y otra en otro, sin términos intermedios. Bueno, el siguiente momento importante y mediático fue cuando seguramente el personaje más mediático de la política española en la última década, que es Pablo Iglesias, se marchó de la vicepresidencia de gobierno e ingresó como jefe de la campaña de Unidas Podemos a las elecciones. Hay que recordar que entonces Ayuso dijo que, bueno, que le teníamos que agradecer el haber sacado a Pablo Iglesias del gobierno, ¿no? Lo cual ya plantea otra de las ideas que también es importante en estas elecciones, la idea de echar a Iglesias, y ya veremos por qué esto es importante. El caso es que yo la sensación que tengo es que Iglesias de alguna forma se despide de la política con este gesto. Era seguramente el candidato más brillante mediáticamente, independientemente de ideologías, a la hora de hacer una oposición, pero al mismo tiempo, cuando por fin ha ocupado un cargo público, como gobernante ha demostrado que a él no le interesa gobernar y que él no sabe gobernar. Y por lo tanto yo creo que por eso ha vuelto a hacer lo que siempre ha sabido hacer, que es campaña política, y en este caso yo creo que se va a despedir. Y también, y esto lo hablaremos luego, creo que está allanando ya el terreno a lo que va a ser su carrera después de abandonar la política, que evidentemente no va a desaparecer. Creo que Ayuso, con quien está compitiendo en realidad en estas elecciones, es con Sánchez, por supuesto, es decir, ellos ya lo estaban haciendo durante la pandemia con diferentes formas de enfocar la gestión. Y claro, que el que queda en evidencia es Pablo Casado, que evidentemente es el que no se entera de nada, aquel es pues, una figura ausente, y yo creo que para los votantes del PP casi que es preferible. Y luego, por otro lado, tenemos a Pedro Sánchez, un hombre que yo creo que más allá de las ideologías todos estaremos de acuerdo en que parece claro que hace lo posible por permanecer en el poder, como todos los políticos, por otra parte, pero quizás en este caso especialmente desvergonzado, ¿no? Diciendo que no iba a pactar con Bildu y pactando, diciendo que jamás iba a formar gobierno con Iglesias y haciéndolo finalmente, ¿no? Y sobre todo el gesto con el que anuncia lo uno y lo contrario, pues que es igualmente impasible, ¿no? Y que de la misma forma pues era capaz de quitar importancia antes del 8M al virus y después pues imponernos las medidas más duras de Europa, ¿no? Bueno, más tarde hubo otro momento decisivo, que fue cuando Vox dio un mitin en Vallecas. Y evidentemente todos los españoles tienen derecho a ir a donde quieran en todo el territorio español. A Vox, a Ciudadanos, ya hemos visto como en lugares como Cataluña o Vascongadas se les perseguía y se les violentaba, digamos. Incluso una imagen que vimos después de este mitin, que fue gente desinfectando el suelo donde habían estado los votantes de Vox Colegia, lo habíamos visto precisamente en esos territorios. Lo insólito era verlo en Madrid, lo insólito era ver a gente como Monedero, Pablo Iglesias, alentando a ello, y lo insólito es que se les lanzaran adoquines, ¿no? Sobre si fue una provocación o no, que es lo que se dice, fue una provocación o no. Bueno, yo creo que eso es una cuestión, como tantas, subjetiva, pero en cualquier caso creo que mostraba muy bien ese clima de radicalización, y es evidente que Vox, si iba allí, era para publicitarse, digamos, en una estrategia que ya empezaba a marcarse como para diferenciarse de Ayuso. Tienen que demostrar, tienen que ir a por un voto por el que Ayuso no aspira, ¿no? El voto obrero, que es el voto tradicionalmente de izquierdas. Pablo Iglesias dijo también por esas mismas fechas que iba a encarcelar a Díaz Ayuso, lo cual tampoco es un mensaje muy moderado, y de hecho ahí el PSOE empezó a desmarcarse también, o a decir que se desmarcaba de la radicalización de Pablo Iglesias, y dijo, si no recuerdo mal, Gabilondo, que no iba a pactar con Iglesias, también hablaremos de esto, y sobre todo los medios de comunicación a partir de aquí, los de izquierdas radicalizados y los de derechas radicalizados, por supuesto. Un ejemplo de ello es la televisión española, absolutamente manipulada. También otras cadenas como Antena 3, ¿no? Donde una reportera va a hablar con un chico en la playa y le traduce, el chico habla en inglés y le traduce lo que quiere la reportera, ¿no? Es algo que invito a ver. Y de la misma forma, pues en televisión española, ver anuncios de noticias sobre Madrid y ver que las imágenes no concuerdan con lo que se está poniendo, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, sobre todo unos medios de comunicación que entran al trapo de la política, digamos, unos medios de comunicación que tampoco hablan de medidas de gobernanza, sino que lo que hablan es pues, de intercambiar insultos, de difamar,
lo que para mí es desinformación en un tono agrio y que creo que no ayuda tampoco a que la población entienda lo que realmente son unas elecciones, que no es un combate de boxeo. Bueno, otro momento decisivo es el cartel que de nuevo Vox puso en Sol, confrontando un MENA con una anciana y poniendo lo que gana uno al mes y lo que gana otro, ¿no? Como jubilada con pensión de viuda. Creo que este es otro mensaje, este sí ya indudablemente de radicalización, un mensaje que puede justificar que se le acuse de partido racista y de partido xenófobo, ¿no? Que es algo que se lleva diciendo desde el primer momento de Vox y que yo no he compartido en muchos momentos, pero que creo que en este caso tiene su base, más allá de que el problema de los MENAs sea un problema real y que, bueno, no se ha hablado mucho de él y es interesante que se comente porque es un dinero que se deja en este tema y los índices de criminalidad son altos, pero creo que eso no justifica para nada el poner de esta forma, señalar a ese grupo concreto, ¿no? Me parece injusto. Y luego, sobre todo, me parece que hay otro error alarmante de Vox y que tiene también bastante culpa de la crispación que estamos viviendo, que es tomar el alarmismo y la necesidad de incrementar la seguridad como la marca diferenciadora de Díaz Ayuso, ¿no? Mientras que Díaz Ayuso, evidentemente, parece que se va a llevar el voto útil, entre comillas, de la derecha, pues claro, Vox para diferenciarse tiene que hacer ver que Madrid es un lugar que no es seguro, es un lugar donde tenemos que estar alarmados por la falta de seguridad, por culpa de los altos índices de criminalidad supuestos. Y bueno, pues para eso han hecho una campaña creando y con ayuda de medios de comunicación afines, creando ese ambiente de alarmismo, de que no, realmente Madrid es un lugar irrespirable. Yo, como ya he dicho al principio del vídeo, no creo que esto sea así. Creo que Madrid es un lugar de tolerancia, de libertad y donde se puede estar muy, muy, muy tranquilo, más allá de incidentes puntuales. Entonces me parece que esto radicaliza mucho las elecciones, enrarece el ambiente. Más tarde hay temas como el rescate de Plus Ultra, el despido de Pérez de los Cobos, la reforma del Poder Judicial que desde la Unión Europea se ve como un atentado contra el Estado de Derecho y los altos índices de paro que no aparecen tampoco en buena parte de los medios de comunicación y que son fallos, por supuesto, del gobierno, que es el que aspira el mismo partido, el PSOE, a quitarle a Díaz Ayuso el gobierno de Madrid. Bueno, ¿qué más? Creo que hay otro hecho muy interesante, que es como a partir de entonces partidos como Más Madrid o como Unidas Podemos empiezan a demostrar en sus campañas a incitar a los que se abstienen al voto. Y ocurre algo muy curioso, ¿no? Que es que si más o menos en todas las elecciones hay un 30 o un 40% de abstención, casi todas las elecciones en España, se quieren apropiar diciendo que los que se abstienen son de izquierdas, que es lo mismo que ocurrió en Andalucía en las últimas elecciones cuando ganó el PP y dijeron que es que los votantes del PSOE se habían quedado en casa. Y esto me hace gracia, ¿no? Esta forma de apropiarse de los que se abstienen. A lo que ha respondido, por supuesto, la derecha diciendo que no, que vaya todo el mundo a votar, que es muy importante ir a votar, que nadie se quede en casa. Y es curioso, ¿no? Porque se ponen de acuerdo izquierdas y derechas para decirle al que pretende abstenerse que no, que vaya a votar. ¿Por qué? Esto es curioso, esto es curioso. Lo vamos a comentar más adelante con el tema de la partitocracia, pero sí que quiero que estén alertas sobre esta idea de los partidos de izquierdas y ya digo también los de derechas, pero es verdad que sobre todo los de izquierdas en spots publicitarios diciendo que los que se abstienen son de su ideología y que la gente no debe abstenerse porque de lo contrario gana el otro. Esto es una idea clave para entender lo que está ocurriendo con la política en España. Otro partido, Ciudadanos, es el que esgrime la moderación. Es cierto que es un partido que todo el mundo dice que va a desaparecer, es probable que ocurra, y hay que tener en cuenta que Ciudadanos es en buena medida el culpable, o por lo menos desde mi punto de vista, de que estemos en elecciones con esas mociones de censura que eran traiciones al partido con el que estaban gobernando, más allá de que, bueno, por ejemplo, en el caso de Murcia fuera por corrupción y tuviera una base en esa corrupción, en esos casos de corrupción que había en Murcia. Pero claro, me hace gracia esa idea de coger la moderación como estandarte político, porque claro, es evidente que los otros partidos no son moderados. Pero es que la moderación no puede ser un hecho distintivo. La moderación debería ser algo que los ciudadanos le exigiéramos todos a nuestros partidos políticos. Y otra idea es la de la equidistancia, ¿no? Es decir, aquel que, ¿no? Esto también ocurre en izquierdas y derechas, aquel que es un poquito más moderado, se le llama equidistante, se le llama tibio, ¿no? Entonces, creando de nuevo, igual que creando que la radicalización sea
lo común, y lo raro sea ser equidistante, ser moderado, ser de centro, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, ese partido que hace estandarte el ser de centro, el ser moderado, y por otro lado, que la mayoría de medios de comunicación y la mayoría de partidos llamen equidistante y moderado a aquellos que dentro de sus propios grupos ideológicos no tomen todo el discurso, sino que en algunos digan, bueno, cuidado, que yo esto no lo veo para tanto, tal, moderado. Otro hecho curioso, bueno, un periodista llamado David Torres, que también es escritor, escribió un artículo en público comparando la situación tradicional de los madrileños con la de los gulags y los campos de concentración. En su caso citó Auschwitz, es decir, que los madrileños vivimos bajo el gobierno del PP en Madrid como los judíos en Auschwitz y como los represaliados por la Unión Soviética en los gulags. Luego retiró la parte de Auschwitz, dejó la de los gulags, curiosamente, pero realmente esto es lamentable. Y por otro lado, el mediático Antonio Maestre, al que vimos, por cierto, durante el mitin de Vox en Vallecas, golpear un periodista y tirarle la cámara al suelo de forma violenta, aparte de ponerle a un simpatizante de Vox, que por cierto es un simpatizante negro, de piel negra, que más tarde dejó Vox al ver precisamente la actitud de Vox xenófoba y racista. Pero bueno, no, en ese momento no había dejado todavía Vox y le puso el móvil en la cara de forma violenta a Antonio Maestre, que además escribió, entre otros muchos artículos que escribe para La Sexta, escribió uno llamado la weimartización, ¿no? Weimar, la República de Weimar, haciendo otra idea que es muy, muy potente en esta campaña, que es la idea de que Vox, hay una extrema derecha que es igual a la de los nazis en los años 30, ¿no? Es decir, que estamos como al principio de los años 30 en Alemania, justo antes del ascenso de Hitler. Más tarde se acercaba el debate clave más importante en televisión española, del que Pablo Iglesias dijo que este debate iba a ser el punto de inflexión. Vamos a acordarnos de esta frase, de lo del punto de inflexión, porque es una frase que curiosamente 2 días después del debate se repetiría. Y la otra frase importante de ese día fue una que pronunció el propio Ángel Gabilondo durante el debate, diciendo, nos quedan 12 días, Pablo. Claro, esto aparte de que es curioso por la importante diferencia de opiniones que muestran ambos en el tema impuestos. Por cierto, recordemos que Ángel Gabilondo dio unos datos falsos sobre Madrid en un momento dado de la campaña, luego lo reconoció. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues que evidentemente Gabilondo dice que no va a subir impuestos, es un tema que a la gente no se lo cree mucho, lo ha tenido que repetir varias veces, y Pablo Iglesias está a favor de subir los impuestos a las altas rentas para pagar supuestamente pues, todo el esfuerzo extra de la seguridad social necesario, ¿no? Bueno, aparte de que esto, más allá de ideologías, evidentemente por mucho que sea, o sea, si se le expoliara todo lo que tienen a las grandes riquezas de España, lo primero es que no valdría para cubrir ese agujero, y lo segundo es que valdría para hoy, pero no para mañana. Y desde luego mañana ya no podrías volver a robarles. Esto es un dato interesante. Y esto ya teniendo en cuenta además de que robar es robar. Y cuando lo hace un Estado es un crimen de Estado. Pero ¿no? Es nacionalizar, es expropiar. Pero bueno. Y por supuesto los impuestos a un grupo concreto de la población es también algo muy, muy peculiar. Bueno, en cualquier caso, ese debate yo creo que es un debate donde supuestamente la izquierda tenía que salir a ganar, porque las encuestas dan que es más fuerte el bloque de derechas, y no lo consiguieron. Yo creo que Gabilondo fue el que más gracia tuvo en el debate, pero que a partir de la mitad se desinfló y se mostró perdido. Creo que Iglesias no se pareció nada al retórico brillante que fue en otros momentos, y la candidata de Más Madrid, Mónica García, no, yo creo que no consiguió no consiguió tanto repetir su maternidad y su compromiso con la seguridad social y con la sanidad pública, creo que no consiguió tampoco lo esperado. El que mejor lo hizo, sin duda, fue el candidato de Ciudadanos, que es el que más tiene que arriesgar, evidentemente, porque es el que todos dan que va a desaparecer. Y bueno, en las elecciones pues queda claro, primero, que es esa lucha entre Ayuso y Pedro Sánchez, que Ayuso se postula a gobernar España, ya no solo la Comunidad de Madrid, como se postuló en su momento Esperanza Aguirre, aunque ella en su momento no pudo hacerlo, figura en la que se quiere mirar sin duda Isabel Díaz Ayuso, y por lo tanto lo que se está jugando en Madrid y por lo que tiene esta importancia mediática, y no solo para Madrid y para los madrileños, sino para todos los españoles, es porque quizás esté el futuro del gobierno, es decir, si el bloque de izquierdas gobierna Madrid,
evidentemente la derecha queda borrada del mapa político. Y si es al contrario, si revalida la derecha con una mayoría absoluta, pues evidentemente puede hacer tambalearse el gobierno del PSOE, porque significaría una especie de plebiscito a cómo lo ha estado haciendo el gobierno durante la gestión de la pandemia. Y aquí vamos a introducir dos breves menciones teóricas. Una es a la idea de partitocracia, que yo ya mencioné aquí en este canal en un vídeo sobre historia de España reciente, la historia clara de la España reciente de Enrique Diego, en la que él habla de por qué hay partitocracia, donde él precisamente alude a las teorías de Antonio García Trevijano, ¿no? Que precisamente lo que dice es que el que haya listas cerradas, el que la Constitución se tuviera que votar en bloque sí y no los diferentes puntos y demás, hacen que aquí no haya democracia, ¿no? Y creo que en ese sentido lo estamos sufriendo, el ver que no hay listas abiertas, el ver que no hay una forma de asegurarse de que los partidos cumplen lo prometido, y creo que eso es importante, ¿no? Y evidentemente Trevijano lo que proponía era la abstención, que hay que volver a recordar esa forma que tienen los partidos de apropiarse a los que se abstienen, ¿no? Porque es una forma de, digamos, encubrir que quizás esas personas se estén absteniendo porque no les gusta que haya listas cerradas, porque no les gusta esta partitocracia, donde los partidos gobiernan de arriba abajo y no hay casi acción política de abajo arriba, ¿no? Y otro parche teórico sería mencionar el tema de la cuestión nacional. Incluso en unas elecciones como las de Madrid hay que plantearse siempre, cuando se vota un partido, qué visión tiene del país, de España. Y evidentemente, pues para eso yo citaría a Ignacio Gómez de Liaño y a Gustavo Bueno, que son dos autores de los que he hablado en este canal, que ellos sí tienen una teoría sobre la unidad de España, y que evidentemente no todos los partidos que concurren a estas elecciones lo tienen. Y creo que eso es importante, es decir, qué modelo tienen de país los partidos que se presentan, ¿no? Por ejemplo, Más Madrid, en Madrid se llama Más Madrid, pero Más Madrid en el Congreso de los Diputados se llama Más País, no Más España. Y creo que esto también tiene que ver con esa indefinición sobre España que tienen muchos partidos políticos y que evidentemente afecta también a su forma de gobernar, ¿no? Que con presidentes del gobierno que dan declaraciones distintas sobre qué es España, sobre cómo se compone España, etc. Bueno, ya llegamos al final. Marlaska y Pablo Iglesias reciben unas balas en su casa, y en un debate que se produce en la cadena SER, Pablo Iglesias exige a la candidata de Vox, a Monasterio, que condene la violencia, a lo que la candidata de Vox dice: yo condeno todas las formas de... Nosotros condenamos todas las formas de violencia. Esto hay que recordarlo, que lo dice. Dice, pero me gustaría que usted condenara primero los adoquines que nos lanzaron en el mitin de Vallecas, cosa que Pablo Iglesias no hace, a lo que ella, Monasterio, dice, yo tampoco, entonces voy a condenar esto. Y Pablo Iglesias se levanta, se va, y no sin antes anunciar que, bueno, que los demócratas no deberían rebajarse a hablar con los neofascistas, a lo que la candidata de Más Madrid, Mónica García, insulta a la candidata de Vox llamándole abominación, que es una parte que se ha cortado en muchos de los cortes que hay de esa conversación, se corta esa parte en la que le dice abominación, es usted una abominación. Por lo menos tiene la decencia de llamarle de usted. Bueno, entonces este debate se marcha Pablo Iglesias y al bajar dice, creo que esto es un punto de inflexión en la campaña. Poco después, Ángeles Barceló, que es la periodista que está mediando en el debate, dice, desde lo que creo que es una azotea, que esto es una cuestión de demócratas contra neofascistas, que es el otro gran eslogan. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el momento en que Ayuso dijo aquello de comunismo y libertad, que es un eslogan eficaz, evidentemente, y una forma de ganarle votantes a Vox tremenda, pues evidentemente Ángeles Barceló, bueno, desde el primer momento, el contrario, la izquierda ha tratado de darle la vuelta a ese eslogan, de apropiárselo, ¿no? Haciendo juegos de palabras con libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin duda alguna la formulación más exitosa de este intento por darle la vuelta es la que hace Ángeles Barceló cuando dice desde la azotea, esto es una cuestión de neofascismo y de demócratas. Ella en el propio debate repite varias veces que ellos son demócratas, enseguida se suma Gabilondo, enseguida se suma Mónica García, y enseguida se suma Iglesias, al que por cierto pues se le puede buscar vídeos en YouTube, y yo lo recomiendo, de La Tuerca, junto con Errejón, que Errejón, por cierto, invitado a la televisión venezolana, Monedero, etcétera, cuando murió Hugo Chávez, hablando del régimen de Hugo Chávez. Entonces, eso supuestamente demócratas. Sobre este tema de los demócratas también es interesante, de la democracia y tal,
es interesante lo que decía Gustavo Bueno, ¿no? De cómo se habla de el que se dice demócrata, lo dice como el que se dice cristiano, o el que se dice musulmán, o el que se dice judío, o sea, casi como una fe religiosa, ¿no? Y evidentemente una definición de demócrata y de democracia que sale constantemente en las tertulias políticas, en los propios debates electorales, lo hemos visto, en los medios de comunicación sale a diario, ya vemos que hay periodistas que también les gusta dar carnets de demócrata y tener todo el día esa palabra en la boca, pero lo cierto es que no hay una definición clara de demócrata y tampoco hay un debate real sobre democracia, precisamente por el tema de las listas cerradas y cómo debería ser una democracia formalmente frente a cómo es nuestra democracia, ¿no? Evidentemente hay muchos ciudadanos insatisfechos que no pueden acudir a los medios de comunicación porque no son críticos para exigir una democracia que funcione. Porque precisamente lo que se encuentran son con unos periodistas que están encantados de la vida con lo que hay y que hablan de unos fantasmas antidemocráticos que realmente nadie ve y que yo creo que tampoco encajan perfectamente con Vox, ni mucho menos. Bueno, entonces ya por ir terminando, yo creo que con la pandemia se produjo un hartazgo popular con la política que llevaba ya muchos años incubándose, pero que termina de estallar. Y esto tendrá que salir, y si no sale hoy, saldrá mañana. Creo que evidentemente la crispación y radicalización provocada por los partidos políticos de todo signo tiene como objetivo arrastrar a la gente al voto. ¿Por qué? Porque si el día siguiente de las elecciones, de estas o de las que sean, hubiera más de un 50% de abstención, que es lo que decía García Trevijano, pues evidentemente el gobierno que saliera de ahí saldría ilegítimo, porque la mayoría de la población no le habría votado, sino que se habría quedado en casa. Y por eso precisamente hay ese interés, primero, por camuflar a los abstencionistas diciendo que son gente de izquierdas que se queda en casa o que son gente de derechas que se queda en casa, y lo segundo, por eso hay ese interés por radicalizar el discurso y hacer que la gente vaya a votar. Les crea miedo, miedo de que si tú no vas a votar, va a votar el vecino y por lo tanto te arrastran a ir a votar. Sin embargo, yo no compro tampoco el discurso abstencionista. ¿Por qué? Porque el que compra el discurso abstencionista es adanista, es decir, no conoce la historia de España. No sabe la importancia que tiene el llamado régimen del 78 en la historia de España y que a pesar de lo muy, muy, muy mal hecho que está, dentro de la historia de España es una isla de mucho mayor bienestar comparado con todo lo que hay antes. Y poner todo eso en riesgo para atraer un sistema nuevo, en mi opinión, y dada la condición humana y lo que nos enseña el estudio de la historia, no traería nada nuevo ni nada mejor, sino que traería algo viejo y seguramente peor. Y por lo tanto, yo como conservador, aunque como decía el marqués de Tamarón, el conservador es en realidad un conservaduros, yo tampoco creo ser un conservaduros, pero sí que es cierto que al darme ese miedo al cambio político, porque los que siempre anuncian el cambio político acaban convertidos en aquello que denunciaban en un principio, creo que esto es algo cíclico en la historia de la política, pues creo que sería más interesante una reforma mínima, es decir, mantener el sistema actual democrático y lo que hacer es desde la ciudadanía, es decir, desde abajo arriba y no desde arriba abajo, que es como se impone, como ahora mismo está funcionando el poder de arriba abajo, pero en realidad el poder en la democracia, como funciona es de abajo arriba, la ciudadanía es el que gobierna desde abajo, pues los ciudadanos lo que debemos hacer es exigir medios de comunicación y exigir partidos políticos que de verdad hagan su trabajo, que hablen de propuestas, que solucionen los problemas a la ciudadanía en vez de dárnoslos. Porque desde luego convocar unas elecciones en mitad de una pandemia es dar muchos problemas a la ciudadanía, sobre todo cuando la gestión de esa pandemia ha sido desastrosa por parte de los partidos de izquierda a nivel nacional y de los partidos de derecha a nivel regional en el caso de Madrid. Y no deja de ser curioso que este incidente en el debate de la cadena SER se produjera el día del libro, porque para mí la argumentación en política debe salir de los libros. Es decir, el que sea demócrata, que lo demuestre con términos de lo que es democracia. Ahí se demuestra que es demócrata, no diciendo yo soy demócrata y los demás no. Y por supuesto el que argumente sobre una forma de organización nacional, por ejemplo un Estado federal, que se habla mucho de ello, que lo argumente con libros y teóricamente. Yo por eso, en el tema de la partitocracia he hablado del libro de Enrique de Diego, y en el tema de la audiencia nacional he hablado del libro de Gustavo Bueno que encontrarán en el canal. Y ya por ir terminando, estoy muy satisfecho con esta bajeza de los políticos que recurren a insulto y que ensucian el lenguaje. Al final se ensucia el lenguaje. Los medios de comunicación contribuyen a esto de una forma enorme, generando todos los días kilos y kilos de páginas, sean digitales o sean en papel,
llenas de una manipulación horrenda del lenguaje que al final lo que acaba provocando es que no podamos comunicarnos los ciudadanos entre nosotros. Y que, como decía al principio, cuando uno quede con una amistad, con un familiar, con el que se lleva bien, con el que tiene confianza, para hablar de temas de política, cuando uno sabe que el otro tiene una ideología distinta, nos andamos con pies de plomo o salimos discutiendo o directamente no hablamos por no discutir. Y creo que eso es penoso y creo que eso no es culpa de los ciudadanos. Creo que si eso se produce es por culpa de los políticos y de los medios de comunicación. Y por lo tanto creo que los ciudadanos deberíamos reclamar medios de comunicación y políticos. ¿Y eso cómo se hace? Pues en el caso de los medios de comunicación, eligiendo qué se lee, y en el caso de los partidos políticos, eligiendo qué se vota. Y ya digo que yo tampoco soy una apologeta del abstencionismo, porque el cambio que se pudiera producir con una gran abstención no estoy convencido de que fuese a ser mejor, porque es muy fácil hablar en términos ideales sobre el papel, pero cuando se habla con la historia de España y sobre todo la historia de España reciente muy presente, creo que también hay que tener cuidado con la forma en la que se critica la transición y se critica lo que ha venido después. Por lo tanto, ya digo, ante la cuestión tan repetida de si esto es socialismo o comunismo, comunismo libertad o demócratas y no fascistas, creo que realmente de lo que se trata es de cambiar un sistema donde los ciudadanos sufren el poder ejercido desde arriba a empezar a ejercer el poder desde abajo. Y para eso, evidentemente, cuando los medios de comunicación y los partidos tradicionales no funcionan, lo único que hay que hacer es buscar vías alternativas. Vías alternativas para demostrar esa insatisfacción, demostrarla. Y eso es a lo que yo quisiera invitarles, haciendo este breve repaso de hechos de esta campaña. Evidentemente, yo no creo que haya que abstenerse, y ya digo por qué. Creo que hay que votar, pero que evidentemente, incluso aunque se acabe votando con la nariz tapada, como se suele decir, el 5 de mayo va a salir un gobierno, seguramente va a decepcionar a sus votantes, seguramente va a decepcionar evidentemente a quienes no le han votado, y creo que lo que tiene que hacer la ciudadanía es, lejos de seguir perdiendo la ilusión, si es que todavía le queda a alguien, empezar a cambiar su forma de entender la política y su forma, sobre todo, eso se hace cambiando su relación con los medios de comunicación y cambiando su relación con los partidos políticos. Y eso debe hacerlo cada uno de forma individual en su propia forma de entender la vida y su propia existencia, digamos. Yo no voy a darle lecciones a nadie, ni voy a dar un manual de cómo se hace, ni creo que haya soluciones globales. Creo que cada uno debe entenderlo de manera particular. Pero lo que creo que sí que puede ser una reflexión global es que ese hartazgo debe ser canalizado hacia algo productivo, hacia un cambio, hacia una reforma, mejor dicho, más que un cambio rupturista, en vez de eso, una reforma. Y esa reforma debe empezar de forma individual en lo que cada uno crea que debe ser reformado. Y esto va a ser muy variado, muy distinto. Y por eso yo estoy en contra de las soluciones fáciles, de los discursos grandilocuentes y sobre todo de la radicalización política. Creo que lo primero de todo, la forma de empezar, es que podamos hablar los unos con los otros de forma tranquila, sosegada y argumentada. Y para argumentar hay que ir a los libros, que es donde está la información. Por eso, pues les invito a que dejen los comentarios que yo leeré y responderé en lo que no están de acuerdo conmigo, en mis equivocaciones que haya podido cometer, etcétera. Creo que eso es una buena forma de empezar. Yo estoy dispuesto a dialogar con ustedes y a que ustedes dialoguen conmigo y poco más. Muchas gracias por su tiempo y su atención y por haber estado aquí escuchando. Y ya les digo que me interesa su opinión y que al final lo único que pretendo con este vídeo es hacer un repaso, poner un poco de sosiego y de calma a este ambiente de crispación y dialogar, que creo que es lo importante.